Hola Ari, hola Dan, vamos a revisar el capítulo 7 de Génesis. En este capítulo se nos muestra cómo Noé ya ingresa en el arca, cómo comienza el diluvio y cómo finalmente es exterminada la raza humana de la faz de la tierra, salvo Noé y su familia. El versículo 1 dice que Jehová le instruyó a Noé que entrara él y toda su casa en el arca por una razón. Dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esto nos muestra, hijos, el nivel de maldad que había alcanzado la humanidad y la importancia de conocer íntimamente a Dios, de relacionarnos con Él, de entender cuáles son sus instrucciones que hoy día están entregadas a través de la Escritura, ¿cierto? Y de tratar de obedecerlas. Estas, hijos, finalmente son las que nos instruyen en justicia. Es importante resaltar esto porque nosotros muchas veces creemos ser justos desde nuestra mirada, desde nuestro estándar. Sin embargo, el estándar de Dios es completamente distinto al nuestro. Aquí está demostrado, toda la humanidad fue encontrada falta, toda la humanidad sufrió la consecuencia, ¿cierto?, de vivir alejada de Dios, y solamente un varón, Noé, fue encontrado justo, halló gracia y le significó, ¿cierto?, la obediencia a Dios le significó en definitiva la salvación de él y de su familia. Recordemos en capítulos anteriores que a Enoc lo mismo, es decir, la justicia, el vivir, el caminar con Dios le significó ser arrebatado, ¿cierto?, y no ver la muerte. A Noé le significa la salvación. Luego dice que hizo ingresar a Noé con los animales limpios y no limpios. De los limpios dice que ingresaron 7 parejas, 7 machos y 7 hembras. Y de los no limpios solamente una pareja, un macho y una hembra. Esto también nos da a entender claramente que desde el principio Dios ha establecido cuáles son los animales limpios y cuáles son los inmundos. Dice que Noé era de 600 años cuando ingresó en el arca, y comenzó a llover sobre la faz de la tierra, y lo hizo 40 días y 40 noches. ¿Quiénes ingresaron en el arca finalmente? Fue Noé, sus hijos Sem, Cham y Jafet, la mujer de Noé, ¿cierto?, y las mujeres de estos sus hijos. En total, 8 personas, más todos los animales de las distintas especies que conocemos. Y dice el versículo 16, que una vez que estuvieron dentro, Jehová cerró la puerta. Como consecuencia de tanta lluvia, dice que hasta los puntos más altos, es decir, los montes más altos de la tierra, quedaron cubiertos de agua. Imposible era, hijo, que sobreviviera cualquier elemento que tuviera vida, cualquier animal, cualquier persona que habitara la faz de la tierra. Era imposible que sobreviviera porque quedaron cubiertos los montes más altos 15 codos. Un codo era una medida antigua que se tomaba, ¿cierto?, desde la punta de los dedos hasta el codo, por eso se llamaba codo. Son aproximadamente entre 45 a 50 centímetros. Dejémoslo en 50, y si dice que quedaron 15 codos cubiertos, significa que los puntos más altos quedaron 7 metros y medio aproximadamente sumergidos en agua. Desde ahí hacia arriba 7 metros y medio en agua. El verso 21 nos dice que murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra y todo hombre. Aquí nos dice claramente que fueron eliminados todos, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, el versículo 22. Y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca, y dice que se mantuvieron las aguas sobre la tierra 150 días. Imagínense, 150 días, 3 por 5, 15. 5 meses la tierra estuvo cubierta de agua. En este capítulo, hijos, ya se nos muestra cómo se hace efectivo lo que decía el capítulo 6, que me parece que no lo mencioné en el video anterior, pero el capítulo 6 de Génesis, verso 18, es la primera parte de la escritura donde se menciona literalmente un pacto. Dice, estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú
y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Un pacto es un compromiso que Dios establece con un hombre o con una nación. En esta parte es donde, en el capítulo 6, el video anterior, es donde primera vez que se menciona en la Escritura un pacto de Dios con el hombre. Lo que no quiere decir que es primera vez que hubiera un pacto. Antes, en el jardín del Edén, ya había un pacto tácito, algo que no se menciona pero que sí existe. Eso es tácito. Por ejemplo, el hecho de que Dios pusiera a Adán y Eva en el Edén y les suministrara todo, ¿cierto?, para que sobrevivieran tranquilamente, sin necesidad de nada, bajo los cuidados y protección de Dios, eso era un pacto tácito, que requería a cambio la obediencia, ¿cierto?, en cuanto a no comer del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal. Cuando ese pacto tácito, que no se menciona literalmente en la Escritura, pero que sabemos que existe, se quiebra, cuando se quiebra ese pacto, entonces Adán es expulsado. Ahí tenemos un primer pacto. Ese podríamos llamarlo el pacto edénico, así se llaman. Luego está el pacto adámico y luego este pacto noémico. A través de las Escrituras vamos a encontrar distintos tipos de pactos. El adámico es cierto cuando Dios ya lo expulsa, pero todavía tiene misericordia de Adán y le protege, ¿cierto? Y se genera esta enemistad entre el hombre y la mujer, y Dios también abiertamente se produce la enemistad entre, digamos, la simiente del hombre y Satanás. Y Dios, ¿cierto?, siempre actúa con misericordia hacia la humanidad. Esos son temas más engorrosos que no vamos a analizar ahora, pero que seguramente en el futuro, cuando ustedes ya vayan creciendo más y vayan siendo más capacitados dentro de la Escritura, vamos a ir estudiando con más calma, con más detenimiento, porque también son asuntos importantes que tienen que comprender para que entiendan bien la doctrina, lo que ustedes tienen que aprender para creer en Dios, para comprender su justicia, para ser instruidos en la justicia divina. Pero por ahora vamos a dejar hasta aquí el capítulo 7 de Génesis, ¿cierto? En definitiva, vimos, ¿cierto?, cómo Noé ingresa al arca, cómo el diluvio comienza, cómo es exterminado toda la vida sobre la faz de la tierra, cómo a través de la supervivencia de Noé se cumple, ¿cierto?, el pacto establecido con él en el capítulo 6. Y bueno, vamos a seguir avanzando próximamente en el capítulo siguiente. Que Dios les bendiga, les quiero mucho.